y que ha habido despidos, y es que es lógico, porque tu modelo de negocio está sustentado en algo que se va a evaporar así. Este esfuerzo, ¿no?, que nos han prometido, pues estudia la carrera, estudia másters, bueno, vas a tener un trabajo, 40 años, proyección laboral, te van a ir ascendiendo en la empresa. Esto no es verdad. Trabajar, crea un proyecto propio y dice, pero esto no es autoexplotación, y yo, sí, bienvenido al mundo y al periodismo del 2026. Venimos de que la confianza la dé el medio, pero vamos hacia que la dé el propio periodista y la propia voz. Es que me da una rabia decir esto, pero yo creo que es la marca personal. Creo que es intentar tener una identidad propia, que la gente te relacione. Bienvenidos a No Surrender, el podcast donde entrevistamos a grandes emprendedores. Somos Julia y Aleix, miembros del equipo de Debify, la fintech especializada en cancelar deudas. Hoy con nosotros tenemos a Mar Manrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y además me gusta mucho vuestro plato, que esto nos lo he dicho. Sí, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues bienvenida y nada, nos hace especialmente ilusión traerte aquí porque es la primera vez que traemos a un periodista y nada, hoy nos gustaría tratar uno de los dilemas más actuales de la sociedad, ¿no?, que sería la inteligencia artificial y cómo afecta en los medios. ¿Cuál es tu punto de vista? Y en este podcast también nos vas a explicar un poco cuál ha sido esta creación de este proyecto tuyo, que ya luego nos contarás más en profundidad, y cómo se miden las métricas dentro de esta newsletter, este proyecto personal, y sobre todo cómo está afectando la inteligencia artificial al sector y un poco las presiones que un periodista puede recibir en el mundo, sobre todo de las noticias, o incluso de la parte política, ¿no? Entonces empezaremos con una parte de preguntas rápidas que nos gustaría que nos respondieras. No podía faltar esta pregunta, Mar, que es ¿cuál es tu medio de referencia o medio que uses para informarte en tu día a día? El primero que lees cuando te despiertas por la mañana. Creo que estaría muy mal si no contesto mi propio medio, ¿eh? Esto estaría muy mal. No aceptamos, no, además es que Emilio me dice que me mata. What If TV, chicos. YouTube en directo, esa es mi cámara, creo. 8:30, martes, 8:30 de la mañana, hasta 9:30 de la mañana, martes y jueves. Así está bien. ¿Y cuál dirías que es lo que genera más confianza a día de hoy? ¿El medio, el periodista o la consistencia del producto? Yo creo que venimos de que la confianza la dé el medio, pero vamos hacia que la dé el propio periodista y la propia voz. Estoy totalmente de acuerdo, porque bueno, yo personalmente, más que seguir un medio en concreto, suelo tener, antes decías, ¿no?, hablaremos sobre todo del tema de la marca personal, ¿no?, pero uno de los puntos importantes también es el periodista por la confianza que te da. Y no sé si claro, incluso el que está oyendo el medio, cuando el periodista cambia de medio, se cambia incluso con él. Justo. Porque le genera confianza. Es que es lo que te iba a decir, que muchas veces los periodistas acaban también cambiándose porque al final, o sea, el periodismo es un negocio y también tenemos que ver un poco qué nos va encajando, ¿no? Claro. Incluso a nivel salarial, incluso a nivel de proyección y oportunidades. Y van cambiando de medio, pero tú ya lo has bicheado, te ha gustado cómo escribe, te ha gustado sus fuentes, sus entrevistas, lo que sea, y claro, pues lo vamos siguiendo y vamos, ese es el futuro, yo creo. Totalmente. Pues Mar, cuéntanos, ¿quién es Mar Manrique y cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a Fleet Street? O sea, ¿quién es Mar Manrique? Es una gran pregunta, la verdad, porque creo que va cambiando con el tiempo. De hecho, ayer estuve en Madrid haciendo un festival de medios explicando un poco mi trayectoria como periodista digital, y es que he dado tantas vueltas. O sea, yo también copresento un podcast, que es un programa de actualidad en YouTube, soy editora de una newsletter de Fleet Street, colaboradora en medios, presento eventos, modero charlas, entonces es como un popurrí que a veces es muy difícil explicar, y ayer decía que soy lo que Paquita Salas llama el perfil 360, ¿no? Entonces creo que es un poco eso. Cómo empecé fue a través de la newsletter. Yo salí de la carrera de periodismo sin saber realmente cuál iba a poder ser mi camino, porque realmente yo no sé de dónde venís vosotros a nivel de graduados. En el mundo del periodismo es muy difícil encontrar trabajo en los medios tradicionales. Entonces yo entraba a LinkedIn, no había absolutamente nada. Si yo no tenía contactos o no tenía el dinero para pagarme un máster en un medio, era muy complicado encontrar trabajo. Entonces decidí crear un proyecto propio, que en este caso era la newsletter Fleet Street, que justamente habla sobre periodismo, porque era como mi forma, como ese caballo de Troya, ¿no?, de entrar en el sector del periodismo hablando de él. Y me ha salido bien porque eso me ha abierto puertas al mundo laboral de una manera brutal, o sea que súper agradecida. Y no sé si viste alguna necesidad que los medios no estaban cubriendo y que tú tenías que aportar. Cuando realmente creé Fleet Street es que era una forma súper ingenua de entrar al sector. Yo no era nada consciente de que estaba creando marca personal de una manera indirecta, ¿no? Y ahora me he dado cuenta de que efectivamente la estaba creando. Es cierto que analizándolo después de 5 años, porque ya llevo 5 años escribiendo la newsletter, pues sí que te das cuenta de que tal vez el sector necesitaba un tono mucho más fresco. Yo cuando decidí empezar la newsletter hice ese estudio de mercado que todo el mundo tiene que hacer, ¿no?, cuando creas un proyecto propio, y vi que la gente que hablaba de periodismo eran hombres de mediana edad. Entonces entraba una recién graduada, mujer, joven,
con un tono más disruptivo y más fresco, y creo que eso también fue algo que hizo clic en mucha gente y que ha permitido que conecte tanto con jubilados como con estudiantes de periodismo que ya también me conocen por la newsletter. Entonces ha sido así un poco popurrí. Y sí, supongo que ha conectado con necesidades, pero que yo no veía venir en un inicio, ¿no? Eso se ha ido dando de manera gradual. Me queda curiosidad que creaste Fleet Street a través de una newsletter. Entonces, ¿cómo es que escogiste este medio y no otro? Claro, yo cuando salí de la carrera siempre el medio en el que más cómoda me sentía justamente era la escritura, y pensaba que yo iba a hacer carrera normal en La Vanguardia, en el Ara, donde fuera, ¿no? Pero siendo redactora, haciendo mis reportajes, mis crónicas y demás. Con que no estaba encontrando trabajo. Yo trabajaba en una startup de traducciones en Bilbao y yo teletrabajaba desde Sant Cugat del Vallès, o sea, era una cosa, y claro, no me estaba dedicando al periodismo. Y con que a mí me gustaba tanto escribir, y empecé a ver que funcionaban las newsletters, eran literalmente 4 gatos en España haciendo newsletters a finales del 2020, sobre todo en una plataforma que se llama Substack, no sé si la conocéis. Sí. Ahora, claro, ahora estamos en 2026, todo el mundo la conoce y hay muchísima gente ahí metida, pero a finales de 2020, que es cuando se me ocurrió la idea, es que de verdad había uno hablando de política, otra de cultura pop y otro de periodismo, y ya está. Entonces pensé, nuevos formatos, escritura, una forma de hacer un proyecto propio. Match ideal. Sí, exacto. Y de hecho ayer me comparaban como con la Carrie Bradshaw española y yo, bueno, a ver chicos, nos estamos aquí flipando, ¿no? Pero la verdad es que estaba bien y fue un momento muy incipiente. Yo me di cuenta, y no quiero menospreciar mi trabajo, pero que ha sido un trabajo de mucha constancia, de mucho esfuerzo, intentar enviar la newsletter pues cada 15 días, ¿no? Durante 5 años, pero creo que también fue suerte de que era un momento incipiente, donde lo que os decía, había muy poca gente en Substack, yo fui de las primeras en entrar y cogí la ola en el momento indicado. Y no sé si hay algo que el propio sector te empuje a hacerlo, pero que tú te negaste a sacrificar. A nivel como sacrificio personal, de tiempo y demás, Por ejemplo. ¿quieres decir? Es que yo creo que el periodista, la vocación emborrona muchas cosas. Ayer Javi Hoyos, que es este periodista pues de prensa del corazón, estaba también en el festival en el que yo participé, y él decía que vive por y para el salseo. Y decía que se levantaba a las 3 de la mañana, de verdad, durmiendo a las 3, veía algo porque estaba con el móvil y se grababa a esa hora. Entonces, siento que los periodistas que tenemos vocación, y esto también lo trato en mi libro, en Un trabajo soñado, o sea, estamos dando muchas cosas, estamos sacrificando muchas cosas pues a nivel de identidad, de marca personal, de tiempos, de desconexión digital, pero es un aro por el que estamos decidiendo todos pasar porque nos apetece, porque llevamos el ADN periodístico dentro y demás. Es verdad que yo en el libro intento reflexionar con distancia para de verdad intentar entender el sistema en el que estamos metiéndonos como periodistas, a los que se nos exige pues muchísimo multitasking, ser también ahora creadores de contenido, influencers, ¿no? Tenemos que ser muchas cosas. El perfil 360 que os decía también es cansado tener que serlo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ser una decisión activa el hecho de decidir serlo, porque hay mucho estudiante que luego dice, ¿pero qué hago? Y cuando les estás diciendo, no, trabaja tal, y dice, o sea, trabaja, crea un proyecto propio, y dice, pero esto no es autoexplotación, y yo, sí, bienvenido al mundo y al periodismo del 2026, ¿no? ¿Y en qué momento este proyecto pasa de ser un proyecto incipiente o un proyecto más personal a ser un negocio? O sea, ¿qué métricas te indicaron que ya había madurado el proyecto? Es que yo siempre digo que a mí me falta la mentalidad de tiburón. Yo empecé como muy como ingenua, ¿no? Como un poco naif, porque lo que yo quería era escribir, era responder un poco a la curiosidad que tenía de intentar entender el sector en el que me movía, y a medida que iba viendo pues, más suscriptores, que sobre todo se movía en Twitter, en LinkedIn, que la gente lo compartía, que iba a un evento de periodismo y alguien me venía y me conocía, yo no tenía ni idea de quién era esa persona, ¿no? Entonces todo eso, que también era muy cualitativo, supongo, me fue haciendo ver pues, que realmente Fleet Street tenía un peso. Es verdad que luego también en el ámbito cualitativo pues me han premiado como mejor periodista joven del año, ¿no? Me van dando como cositas, ¿no? Que van validando pues el trabajo que voy haciendo, y es verdad que luego pues de repente se van acercando marcas. O sea, yo es verdad que Fleet Street, siempre lo digo, no es un proyecto que me dé un income o un dinero de manera directa, o sea, sí, con pequeños patrocinios y publicidades, pero eso no me da para vivir. Pero ha sido mi puerta laboral, o sea, ha sido algo indirecto, me ha abierto la puerta a 1000 cosas que sí que me han permitido tener ese trabajo más estable dentro del periodismo.
y eso, y sobre todo pues el interés de las marcas. De hecho, ayer recibí pues 2 DMs de 2 marcas diferentes por Fleet Street y yo, ¡oh, qué bien! Ahora os digo esto y a ver si sale, a ver si sale, a ver si me escriben al correo, pero todo bien. Y antes has comentado que yo creo que es la clave escoger justo la ola en el momento indicado y bueno, también construir tu propia audiencia o saber a quién dirigirte. Entonces, ¿tú cómo centraste o cómo escogiste qué contenidos querías comunicar? Yo en esto siempre he tenido mucha libertad creativa. La gracia de poder yo crear una newsletter personal es que no tengo a un editor encima. La editora soy yo, la comercial soy yo, la public relations soy yo. O sea, es un Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, pues siempre he intentado escribir cosas que a mí me resonaran y que a mí me apetecieran leer. No voy a crear algo que yo misma no consumiría porque eso no tiene ningún tipo de sentido. He intentado también equilibrar un poco la balanza entre pues, periodismo más de investigación en el sentido de pues, hablar con todas las, no todas, pero las reacciones así más importantes de España para ver cómo utilizan la inteligencia artificial. O el año pasado hice un estudio, una investigación sobre los salarios de periodismo en España y contestaron a la encuesta más de 1000 personas, entonces fue bastante importante y eso se movió mucho, pero luego de repente, pues con que también tengo la edad que tengo, ¿no? 27 años, empecé con 22, pues me hace gracia hacer un ¿qué medio eres según tu signo del zodiaco? Entonces, si eres Virgo, eres del país. Y hice un póster con una amiga mía que es ilustradora y eso también se movió un montón. Y la gente lo iba compartiendo porque era súper gracioso, ¿no? Pues tener esa predicción del horóscopo según eso, qué medio eres, porque nos encanta que nos etiqueten, ¿no? Y a los periodistas también. Entonces siempre es esa libertad creativa y oscilar un poco entre ese periodismo, de verdad, y ese rigor tal, y alguna gracia que me hace como lo del horóscopo. Y Mar, para alguien que quiera lanzar hoy un proyecto de contenido propio, ¿en qué debería obsesionarse desde el principio, ya sea en la voz, la distribución o la consistencia? Yo creo que es una mezcla de todas. La voz es importante porque si tú no tienes ese valor diferencial, o sea, tú puedes querer hablar de moda, pero ya es un mercado súper copado, todo el mundo habla de moda, pero eso no quiere decir que no te vaya a funcionar, porque el podcast este, ¿cómo se llama? ¿Esto es moda? De Isa, bueno, un podcast, no, quiero decir que siempre van saliendo productos nuevos a pesar de que los temas ya estén muy copados, entonces hay que buscar esa voz diferencial, pues a marca que vaya a hacerlo muy diferente a lo que ya esté. Luego la distribución también es importante. Y lo último que me has dicho. La consistencia del También, contenido. claro, la consistencia absoluta. Aparte de que tiene que haber una cohesión en todo, también tiene que haber muchísima constancia en lo que haces. Y a mí también me da mucha pena cuando la gente decide crear proyectos propios y le dura 3 semanas, porque digo, ay, pero también es verdad que Internet nos ha vendido una idea de que tal vez con el algoritmo te premia y en un primer vídeo ya te va a funcionar, y la realidad es que no, y hay mucha gente que lleva haciendo vídeos 3 años y tiene 3000 seguidores en TikTok. Entonces, también hay un poco una falacia, ¿no?, de la meritocracia digital, que es complicada, pero creo que si algo de verdad te gusta, tienes empeño y sientes, yo incluso cuando me funcionó Fleet Street, es que de verdad sentía en el corazón como una intuición de que me iba a funcionar y efectivamente, entonces intento como que eso me rija un poco en las decisiones que tomo, ¿no? Intentar seguir esa intuición de esto va a funcionar bien y echarle muchas horas. Yo lo digo, igual que os decía que Javi hoy a las 3 de la mañana se levanta, yo a veces he vuelto de fiesta y he revisado si había algún error ortográfico en la newsletter que iba a enviar el día después. Eso es de estar de Lulu, de ser una workaholic de la leche, pero porque de verdad tengo mucho compromiso con el proyecto, ¿no? Es verdad que ahora ya llevo 5 años escribiendo Fleet Street, entonces pues este mes que he publicado el libro, llevo un mes sin publicar porque me puedo dar la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero tal vez estuve 3 años o 4 años sin dejar ni un santo número, sin enviar, porque era el compromiso que yo tenía con los lectores. Porque entiendo que lo haces absolutamente tú, ¿no? Tienes otro perfil contigo. Todo, nada. Y de hecho alguna vez me han escrito, ¿no?, gente que se interesaba en hacerlo conmigo, pues que es una cosa tan mía, que es verdad que luego ha escalado y dices, tiene 10.000 suscriptores, son un montón. Pero es que es mía, yo sé que la gente me lee. Yo qué sé, compartí que era mi cumpleaños y luego me encontraba gente diciéndome felicidades y yo, claro, es que sí lo he escrito, ¿no? Entonces ya se ha creado una relación esa relación parasocial que se dice en las redes sociales, ¿no? Que yo sigo a Carlos Peguer de La Pija y la Kinky y ya creo que es mi amigo, pues supongo que a la gente también le puede pasar conmigo, ¿no? Y creo que es muy chulo. Y también tratándose un poco sobre el futuro de los medios de comunicación y del periodismo, que es que con la inteligencia artificial, ya que todo el mundo suele usar las mismas herramientas y sobre todo pues, entre todos usamos prácticamente lo mismo, ChatGPT y las más conocidas, que es que se puede llegar a caer en el peligro, en el riesgo de que todo el mundo escribamos igual, pensemos igual. No sé, ¿cómo lo ves tú en el periodismo? ¿Cómo ha influido? Es una gran pregunta porque justo ayer estuve en una charla de un programa de Tech and Society que vino un hombre, un científico brutal que estaba haciendo investigaciones sobre inteligencia artificial
Y él decía que al final nosotros estamos aprendiendo de la máquina y la máquina está aprendiendo de nosotros. Entonces estamos como en una burbuja, en un círculo de regurgitar constante, que creo que es muy complicado y que puede también pues menoscabar un poco nuestra propia creatividad. Yo creo que nosotros como periodistas tenemos que utilizar la inteligencia artificial, pues, oye, ayúdame con este titular o para muchas cosas, porque claro, el boom de la inteligencia artificial es cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. Escríbeme este correo, escríbeme este artículo, pero la inteligencia artificial lleva ya mucho tiempo en el periodismo. Cuando usas una herramienta para intentar recomendar un artículo a un usuario y no a otro porque sabes que esos intereses le van a gustar más, es porque ya hay un programa, ¿no?, gestionado por inteligencia artificial que ya está haciendo esa recomendación. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, claro que es complicado y yo muchas veces ahora planteo, no, es que ni para titular ni para nada, o sea, me gustaría a mí hacer el ejercicio, igual que seguro que os pasa a vosotros de, venga, no quiero mirar Instagram 5 minutos más, que eso es una cosa muy difícil, ¿no? Porque es una barrera que nos ponemos nosotros como individualmente, pero tal vez debería ser más el sistema que nos dé esas herramientas de detox digital. Pues yo también pienso, jope, no quiero utilizar ChatGPT para que me retoque este correo, porque además yo empecé en la profesión porque me encantaba escribir, no necesito esta ayuda, porque no quiero decir que va a haber una tontificación, pero es que realmente sí, o sea, si yo estoy, esos pasitos tan pequeños como escribir un correo que no me lleva nada de esfuerzo, ya se lo estoy derivando a la inteligencia artificial, ¿qué más? O sea, va a ir ganándome terreno, ¿no? Entonces creo que hay una parte de resistencia que tenemos nosotros que poner nosotros mismos, sí. Y que luego realmente la inteligencia artificial es un riesgo completo para el ecosistema mediático. Ahora está bien, tal vez lo habéis visto, ha habido un problemón porque con que cuando hacemos búsquedas en Google nos sale el extracto de inteligencia artificial que nos hace ese resumen, todos los clics que se llevaban los medios, que eran luego su sustento para decirle a la marca, oye, mira cuántos clics tengo, pues están bajando. Entonces ya la inteligencia artificial ya está impactando de una manera directa en el modelo de negocio de los propios medios de Bueno, comunicación. ahora te tienes que posicionar dentro de la inteligencia artificial. Posicionar O sea, cambia, que ahora tienes que tú posicionarte para que cuando alguien busque, pues en la inteligencia artificial arriba en los buscadores salir tú. Sí, pero que como que todo lo complica y lo que hace realmente Claro. ver es que todas estas oleadas que siempre nos ha pasado en el periodismo, de repente Facebook funciona súper bien y el tablón de anuncios tal, los vídeos en Facebook, luego las redes sociales, ahora este tema del buscador de SEO que ya no funciona tanto por lo de la inteligencia artificial. Es que siempre van a pasar estas cosas. Entonces lo que el medio debería pensar, que es muy, muy complicado y yo sé que lo están pensando, es de qué manera puedo dejar de depender de todas estas tecnologías, ¿no? Y luego ahora, pues El País, por ejemplo, que es el medio con más suscriptores de España, pues lo está haciendo bien y está armando una estrategia para depender de sus suscriptores y no de todas estas nuevas modas, porque van a seguir viniendo. Ahora hablamos de la inteligencia artificial y si en 2030 me invitáis otra vez, hablaremos de otra cosa, ¿no? Entonces, hay que dejar de estar supeditados a estas modas o a estas tendencias e intentar construir otra cosa. Es muy complicado también y creo que hay medios, hay buenos ejemplos, el diario.es también es un buen ejemplo, pero creo que hay otros medios que lo tienen bastante chungo y que ha habido despidos y es que es lógico, porque tu modelo de negocio está sustentado en algo que se va a evaporar así. ¿Y qué crees que es más peligroso? Ahora hablabas de resistir frente a la inteligencia artificial, pero ¿qué es más peligroso? ¿El no usarla en ningún caso o usarla sin criterio y prácticamente sin revisar? Yo creo que usarla sin criterio. O sea, creo que la inteligencia artificial ayuda, pero ayuda cuando tú sabes por la que lo estás utilizando, ¿no? Y tienes como el objetivo muy claro. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, si la usamos sin criterio y la estamos usando todo el rato, es que probablemente nuestras capacidades cognitivas están en deterioro, o sea, no estás tú haciendo el pasito de más y esto, o sea, habláis con investigadores, es que lo hablamos, organicé un ciclo de charlas de Fundación La Casa y vino un investigador de la Universidad de Pamplona de Navarra y decía que tienes que dar el pasito de más, aunque te cueste y sea mucho más fácil consultar a la IA, porque de verdad que luego como que hay un deterioro en nuestra propia capacidad de pensar y de razonar. Entonces creo que eso, que si lo usamos un poco a la babalá, ¿no?, que diríamos en catalán, pues luego sería muy problemático, por tanto, usarla sin criterio. Y otra consecuencia también diríamos que es la sobreinformación. Entonces, en tu caso, que trabajas diariamente mirando internet, ¿qué haces para evitar sobresaturarte y analizar y obtener esa información con criterio? ¿Qué criterios utilizas? Es muy complicado. Yo creo que lo principal es hacerte tú tu propio, o sea, hay muchísimos medios de comunicación, entonces tú te tienes que hacer tu propio medio de comunicación, en el sentido de voy a leer a este periodista de este medio que me encanta, esta newsletter, este podcast o lo que sea, ¿no? Entonces tú hacerte esa propia dieta mediática con las voces que a ti te interesan para intentar
salir un poco del ruido, porque creo que aquí nosotros como periodistas también tenemos, o sea, el receptor tiene una responsabilidad de escoger dónde se informa, pero el periodista también tiene una responsabilidad de saber qué está dando como información, ¿no? Y nosotros, ahora que copresento un programa de actualidad en YouTube, es que hacemos reuniones editoriales cada día pensando, vale, esto es importante, esto no es importante. Ayer hacíamos una entrevista a Aimar Bretos, que es el presentador de Hora 25 en la serie, ahora va a presentar un programa en La Sexta, y él decía que intenta hablar de los temas que saben que van a tener impacto dentro de 6 meses, para intentar no anestesiar a la gente con ese sobrebombardeo de información, ¿no? De que todo el rato hay muchísima información y que es luego muy difícil cribar, porque luego lo que pasa es que tal vez yo me encuentro con un conocido y está todo el rato súper polarizado, quejándose del político de turno, y digo, pero si el político de turno de ese partido lo hace, pero es que del otro también. Entonces, dejemos de informar a la gente en esa batallita, ¿no? mediática, que es un rollo, para que luego también pueda tener mejor criterio y pueda tener un poco vista de pájaro de la situación, porque si no nos quedamos en este político ha dicho no sé qué, vale, pero vamos a mirar como un poquito más cómo está funcionando el sistema y la sociedad en general, ¿no? Entonces creo que es eso. No sé si hay algún tema más difícil que otro para tratar en el periodismo. No sé si has tenido alguna presión sobre, no sé si la prensa, yo qué sé, del corazón o la prensa más tipo política es más difícil de tratar que otros temas. Bueno, Tú como periodista, ¿cómo lo...? Claro, o sea, es que claro, aquí hay periodistas de muchísimas especialidades y ahora con lo que estamos viendo del caso de Ábalos, el caso Kitchen, todos esos periodistas de investigación que son los que han tenido las fuentes, a los que les han llamado, los que han destapado todos estos casos, me parece una bestialidad. Yo no juego en esa liga ni muchísimo menos. Tienes que tener una agenda de fuentes que vengan a ti, que te expliquen las cosas. Tienes que luego también ponerte delante de la gente que, lo que os decía, pues si tú no piensas ideológicamente de la misma manera, o sea, si están echando mierda, entre comillas, a tu partido, te va a resultar algo malo y lo vas a querer defender. Entonces el periodista también está como frente a eso, frente a toda la gente que está pensando lo contrario y toda la gente que insulta en redes sociales, ¿no? Que es mucha. Entonces, todo el periodismo de investigación, político, corresponsales de guerra, que yo veo a la gente que ahora está en Irán, en el Líbano, en Ucrania, me parece una salvajada y eso es, bueno, mi admiración completa. Y con todo este bombardeo de información que, como decías antes, ¿no? Estamos sobreexpuestos a mucha información, ¿qué filtros personales debemos tomar para intentar digerir mejor y filtrar qué medio es más o menos fiable? Esto es una decisión muy personal, porque yo creo que a todos nos pasa, según... Al periodista no le tiene que pasar, el periodista tiene que consultar todos los medios, pero es verdad que el usuario, o sea, yo ahora paro a la gente y cada uno tendrá una afinidad u otra, ¿no? Con determinado medio, porque ideológicamente pues le bailará un poquito más el agua. Lo chulo sería poder salir, ¿no? Y si yo leo El País, también leeré el ABC, y de repente irme a La Vanguardia y luego irme a Público, o sea, porque cambia mucho, o sea, el ejercicio, y esto animo a todo el mundo, el ejercicio de irte a un medio de una ideología e irte a un medio de otra y mirar la misma noticia, es que a veces no te vas a dar cuenta ni de qué es la misma noticia porque el titular es tan diferente y han decidido ensalzar una cosa en vez de otra que ni te enteras. O sea, a mí me ha pasado como periodista, pero que digo, pero ¿cómo me estás diciendo esto si el otro me dice esto? Es que es una barbaridad. Entonces yo creo que intentar siempre tener esa pluralidad de miradas, más que nada porque la tenemos con nuestros amigos. O sea, yo con mis amigos piensan completamente diferente, en mi familia cada uno también pensamos de una manera distinta. Tenemos que debatir, tenemos que intentar entendernos porque la sociedad necesita que haya esa cohesión, ¿no? Porque si no nos vamos a estar tirando los trastos a la cabeza. Y eso también pasa por de dónde nosotros cogemos la información y hacer ese ejercicio crítico. Yo sigo a medios que no estoy de acuerdo con lo que dicen, pero me gusta cómo informan también. Pero luego si le veo el tonito más personal, digo, ya te veo por dónde vas. Pero bueno, eso no quiere decir que no estén diciendo, a ver, que hay medios y medios, ¿no? Que habrá medios que sean menos fiables, pero que también tenemos nosotros que forjar nuestro propio criterio y decir, no estoy de acuerdo contigo, pero también me tengo que informar aquí. Entonces creo que es un poco eso. Y lo que decía antes a Julia, nosotros escoger siempre las voces, ¿no? Como hacer nosotros nuestro propio medio en el sentido de pues una voz de un medio, una newsletter, un podcast, como crearte esa propia dieta mediática de una forma súper activa y consciente. O sea, que lo estés cogiendo tú, no que te venga de manera pasiva, Google Discover, mira qué noticia tan chula. No, voy a ir yo a buscar esa información, que creo que eso también nos falta, porque estamos ahí, nuestra generación ahí con el scroll en TikTok, que soy la primera también que lo hace, pero también como un perfil más activo. Y para aquella audiencia que esté diciendo, vale, quiero empezar a informarme hoy, ¿qué medio les recomendarías? Yo así como de actualidad, claro, lo primero es que vean mi programa What If TV, que es un programa de actualidad en YouTube los martes y los jueves de 8:30 a 9:30.
Intentamos hacer la Lo información, pondremos en la muy bien. descripción. Intentamos hacer la información súper accesible y digerible para que pues, lo pueda entender tanto mi madre como mis amigas, ¿no? Que a mí lo que me interesa también es dar oportunidades a la gente, que lo vemos también en estudios, que la generación Z siempre se dice pues, que se informa menos, que estamos más con redes sociales, pues dar también la oportunidad y el espacio de que se informen y que sea accesible sobre todo, que creo que es lo complicado, que a veces entramos a un medio y decimos, ay, pero ¿cuál es el contexto de esto? No me estoy enterando mucho, ¿no? Entonces siempre como intentar dar el paso para atrás para hacer la información general. Luego es verdad que yo cuando me levanto, una newsletter muy guay es Close Letter, que te da 5 noticias del día y te lo explica también en parrafitos, o sea, te lo has leído en 5 minutos y es una newsletter que se envía a las 7 y pico de la mañana, o sea, que tal cual, yo a veces me levanto y lo estoy mirando desde la cama y ya sé un poco por dónde va el día. Me gusta también mucho la de Al Día de Juan Luis Sánchez del diario.es, me parece también muy chula. Y luego también yo es que tengo así, o sea, me mola mucho Substack, mundo anglosajón, ¿no? De cositas que pasan de repente en Nueva York, tal, no sé qué. Entonces, Emily Samberg, Feed Me, que es una tía muy guay, la verdad. O sea, me encantaría como que se creara este ecosistema, este Star System que hay allí, me gustaría mucho verlo aquí. Que nada, habla un poco de, es como una Gossip Girl de Manhattan, habla de empresa, habla de finanzas, habla de moda y es algo muy chulo. Creo que en Barcelona hay la posibilidad de hacerlo y esto ya lo he dicho en alguna conferencia, o sea que estaría muy guay que alguien lo hiciera aquí y en Madrid también supongo. Luego Dislinks de Delia Kai, o sea, como cositas más tal vez que tienen que ver con la cultura digital y el mundo de la comunicación. Y ahora, Mar, nos gustaría hablar sobre tu libro, Un trabajo soñado. Entonces, queremos saber qué mito sobre el trabajo soñado querías cuestionar al escribirlo. Sí, pues creo que he dado antes un poco de pistas. Cuando yo entré, claro, nosotros entramos en Internet, digo nosotros porque creo que tenemos más o menos la misma edad, ¿no? En plan, pues hablando de Internet como un lugar donde estábamos en Messenger, estábamos en Facebook y hablábamos con nuestros amigos y demás. Y de repente los perfiles creativos, periodistas, diseñadores gráficos, o sea, toda la gente que usamos la creatividad como herramienta en nuestro trabajo, pues vimos que Internet era el lugar donde tener ese escaparate y ese portfolio, ¿no? Y de repente ese cambio de Internet, de un Internet social al Internet del trabajo, que LinkedIn ahora sean todas las redes sociales, porque a mí mi Instagram ya no es el mismo que cuando yo estaba en 2016, que colgaba una foto de fiesta, ¿no? Ahora casi todo es trabajo, me da pena, pero esto es así. Entonces, era un poco intentar entender como esta nueva diferencia en Internet y sobre todo también desmitificar que triunfar en Internet es fácil. A mí me viene mucha gente, lo que os decía antes, hay un factor de azar, hay un factor de que el algoritmo te puede escoger o no te puede escoger. Y me viene mucha gente frustrada porque está creando un proyecto y lleva mucho tiempo y no le funciona. Entonces, la meritocracia que estamos viendo en el offline, este esfuerzo, ¿no?, que nos han prometido, pues estudia la carrera, estudia másters, bueno, vas a tener un trabajo, 40 años, proyección laboral, te van a ir ascendiendo en la empresa. Esto no es verdad. Y en el periodismo es mucho más difícil ahora porque hay mucho periodista, pero hay muy poca oferta de trabajo realmente en los medios tradicionales, ¿no? Entonces era un poco esta idea de que esto, que la meritocracia offline no funciona, en lo digital tampoco. Aunque yo vea una influencer que se ha hecho famosa porque se le caía la baba al salir del dentista, ese vídeo lo petó y ahora presenta un programa, no quiere decir que a mí me vaya a pasar lo mismo si yo grabo ese mismo vídeo idéntico, ¿no? Entonces era un poco reflexionar sobre eso. Interesante, y para ir terminando, Mar, sobre todo para, digamos, tu visión en relación al periodismo, si pudieses apostar por una ventaja competitiva que va a ser fundamental en los medios en los próximos 5 años, ¿cuál sería? Yo creo que, es que me da una rabia decir esto, pero yo creo que es la marca personal. Creo que es intentar tener una identidad propia, que la gente te relacione. A mí por eso cuando yo digo ese perfil 360, a mí me mola mucho estar en muchos sitios, pero que se sepa que soy yo la que está. No sé si me explico. O sea, que la gente venga a mí y me pida el diario.es, oye, escribe, Mar, sobre el amor porque queremos tu visión. Genial. Entonces lo piden, ¿por qué? Porque ya llevo 5 años creando esa marca personal y esa voz que la gente luego puede percibir y puede entender rápido, ¿no? Entonces creo que y digo que es un rollo que me da mucha rabia porque estamos ya como, no sé cómo decirlo, pero como que ya todos estamos en el mercado, ¿no? Y tenemos que estar utilizando estos términos, pues que estamos enfocados más en lo empresarial, a nuestra propia identidad y a nuestra propia persona, pero la realidad es que ahora hay tantas voces y hay tanta información que creo que tenemos que hacer que destaque también la nuestra, ¿no? Pero también es interesante, y esto lo hablaba con Delia Rodríguez, que es una periodista columnista en El País, ha hecho mil cosas, es una crack, y ella decía que dentro del periodismo también se necesita a gente que no esté siempre en primera fila, que no esté siempre debajo del foco, porque luego son los que sacan pues, la información del día a día, ¿no? La información de carril. Entonces creo que necesitamos un poco el escenario pues, lleno de gente diversa, pero es verdad que para hacerte tú un huequito y tener trabajo,
tienes que tener tu voz y que la gente la identifique rápido. Y en tu caso, ¿qué dirías que es lo que te ha impulsado para construir tu propia marca personal? Verme camino en el periodismo ha sido algo pues, muy orgánico, porque empecé haciendo la newsletter Fleet Street y entonces de repente la gente me decía, eres experta en periodismo, experta en redes sociales, y he ido dando charlas y yo decía, ¿experta de qué? Pero luego también escribo pues, en S Moda, que es la revista femenina del país, o en Vogue, y escribo de cosas completamente diferentes, o en el diario.es, en La Vanguardia. Entonces, estas especializaciones, que justo lo hablaba ayer en la charla que di, nos han vendido que tenemos que especializarnos, pero es que hay muchos periodistas que no tenemos una especialización clara o que tenemos muchas. A mí me gusta hablar sobre periodismo, pero también me gusta hablar sobre cultura digital y también te puedo hablar sobre política. Y creo que eso también es válido, porque también se necesitan perfiles de este tipo. Entonces yo me voy encontrando. O sea, creo que ahora el perfil 360 me sirve, ¿no? Y creo que en 5 años puedo estar también enfocada en otra cosa, y creo que lo chulo es que se va ampliando la zona de confort. Yo antes me sentía muy cómoda simplemente escribiendo y ahora me siento muy cómoda presentando también un programa. O ayer ante no sé cuántas personas que hablé, que yo que sé, el primer día hubiera temblado y ayer no me temblaban las manos, ¿no? Entonces creo que es eso, es ir probando cosas y fue de una manera así como muy inocente, pero se fue dando y ahora pues estoy en un sitio muy cómodo. Qué guay, muy bien. Pues Mar, te agradecemos mucho que hayas venido aquí con nosotros a No Surrender, ha sido una charla muy interesante, la verdad es que, bueno, es la primera vez que traemos a un periodista, una periodista, sí. No sea la última. No sea la última. Es muy guay. Sí, es muy guay, sobre todo porque una visión como la tuya, ¿no? Que desde dentro, y ver un poco cómo está evolucionando el sector, cómo uno también se puede hacer un hueco en el sector y sobre todo cómo puede afectar la inteligencia artificial y bueno, tu punto de vista, ¿no? Que ha sido muy interesante y te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Qué chulo, muchas gracias. Me lo paso muy bien. Gracias. Y gracias a todos vosotros que estáis en cada episodio aquí acompañándonos en No Surrender. Seguidnos en todas nuestras redes sociales, comentarnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.